Agmandino Operación, Jesucristo. 10-2 centinelas, sobre los altos muros de losas, nos contemplaban con mirada sospechosa cuando salimos del carruaje para acercarnos a las puertas del cuartel militar de Roma en Jerusalén. Sus escudos, sus armaduras y aún sus largas y flexibles lanzas relucían amenazadores bajo el temprano sol de la mañana. Nuestro comité de bienvenida, dijo José despreocupadamente. ¿Qué se necesitaría para que esas lanzas salieran volando? El anciano rió entre dientes. Matías, solamente son ayudantes sirios y, con toda seguridad, fallarían su blanco por varios codos si tiraran desde esa altura. ¡Qué pensamiento tan consolador! Para ellos no somos más que una distracción momentánea. Su principal preocupación se encuentra en esa dirección, dijo, señalando hacia el gran templo al lado, cuya fachada de mármol y oro relucía en vívido contraste con la deslustrada y apedernalada estructura adyacente. En alguna ocasión leí que durante sus últimos años como rey títere de Israel, Herodes había erigido una gran águila de oro en la parte más sobresaliente del techo del templo para que pudiera ser vista desde cualquier punto de la ciudad. Antes de su muerte sufrió la extrema humillación de ver cómo una pequeña banda de eruditos judíos derribaba y destruía su tributo vulgar y sacrílego a Roma. Habían transcurrido 30 años o más desde que el águila fue derribada, pero ahora un símbolo mucho más intimidante y mortal proyectaba su sombra degradante sobre el pueblo y su lugar sagrado de culto. Agazapadas sobre una colina de dura piedra caliza en forma de domo, que se elevaba muy por encima del pináculo más alto del templo, se encontraba la fortaleza llamada Antonia, en la actualidad ocupada por más de 1000 legionarios y auxiliares romanos. Ignorando a los curiosos soldados que estaban inmediatamente arriba de nuestras cabezas, José dijo, observa la tersura de la superficie externa de los muros, Matías, construidos así para impedir que cualquier huésped indeseable ascienda por sus empinadas paredes. El antiguo palacio de Herodes, dentro de estos muros, tiene 3 pisos de altura y rodea un espacioso terreno enteramente pavimentado de piedra en donde pasan revista las tropas. Como puedes ver, hay una torre sobre cada una de las 4 esquinas del muro exterior y la base de la más cercana a nosotros en realidad invade el patio del templo, con pasadizos que conducen directamente al patio de los gentiles, a fin de que los soldados dispongan de un acceso fácil en caso de que surja algún problema. Sin lugar a dudas, Antonia se ha convertido en una de las fortalezas romanas de más renombre, capaz de albergar a toda una legión si es necesario. Cuenta con sus propias cisternas para almacenar agua, un inmenso granero, hospital, baños e incontables hileras de barracas en el lado norte del terreno. Pilato y sus funcionarios siempre se alojan en el ala sur cuando vienen a la ciudad y, afortunadamente para nosotros, acaba de llegar para nuestra fiesta de los tabernáculos, que empezará la próxima semana. El procurador se impone, como obligación, venir a Jerusalén para cada una de nuestras 3 grandes festividades, y por lo general siempre trae consigo una cohorte adicional de soldados procedentes de su sede en Cesarea, para ayudar a controlar a la multitud y a mantener la paz. El anciano me tomó del brazo mientras cruzábamos debajo del arco de entrada en el grueso muro y me guió a la derecha, a lo largo de un ancho camino de tierra que separaba el muro de la fortaleza, hasta que llegamos ante una pesada puerta de bronce que ya tenía abierta un sonriente legionario de mi edad, poco más o menos. Saludos, Centurión Cornelio, dijo José. Bienvenido, José. Ha pasado mucho tiempo. El procurador los espera en sus habitaciones. Síganme. Mientras nos guiaba a lo largo de un pasadizo húmedo, iluminado por pequeñas lámparas de aceite colgantes, toqué a José en el hombro y susurré, está esperándonos. Es lo menos que puedo hacer para ayudarte en tu búsqueda, Matías. Después de todo, este es tu 4º día aquí y tú anunciaste al mundo que todo lo que necesitabas para descubrir la verdad acerca de Jesús era una 104 Agmandino Operación, Jesucristo. Semana. Mi oro puede estar contaminado por el comercio, pero aún así, me abre muchas puertas. Señalé hacia el centurión que caminaba delante de nosotros. ¿Cómo es que lo conoces? Es una larga historia, Matías, quizá te la cuente más adelante. Empezamos a subir peldaños, muchos de ellos, hasta que tuvimos que rodear varias estatuas de mármol de tamaño natural, apretadas unas contra otras en un amplio descanso, antes de proseguir por un larguísimo corredor alfombrado,
cuyas paredes estaban decoradas con estandartes multicolores, escudos enmohecidos y espadas de diversos largos y formas. Al final del corredor, afuera de una puerta de madera elaboradamente tallada, un guardia con casco inclinó su lanza hacia adelante, en lo que supuse era la posición de saludo. Cornelio llamó 4 veces a la puerta y después de escuchar un grito ininteligible desde el interior, empujó la aldabilla y nos llevó ante la presencia de Poncio Pilato, quinto procurador de Judea, Samaria e Idumea. Pilato era un hombre de mediana estatura, con cabello blanco que llevaba muy corto. Sus rasgos eran afilados, especialmente sus orejas, y en la barbilla tenía una partida muy pronunciada. No llevaba barba, como todos los romanos de elevada posición, y su piel morena sugería que quizá los historiadores que, a lo largo de los siglos, habían llegado a la conclusión de que las raíces de Pilato se encontraban en España, estaban en lo cierto. Me sentí complacido al ver que consideraba nuestra reunión como algo informal, ya que no llevaba ninguno de los atavíos de su cargo. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica ligera, muy parecida a la mía, y sus pies apenas calzados con unas delgadas sandalias de cuero. Nos sirvió un poco de vino blanco de una garrafa que tenía a su lado y volvió a llenar su propia copa, mientras José y él hablaban de política y de las condiciones que prevalecían en la ciudad, como si yo no estuviera presente. Por todo lo que pude averiguar durante mis investigaciones acerca de este hombre, Pilato era inculto, rústico, frío y hosco. Josefo, el historiador del siglo I, lo describió como altanero, obstinado, rudo y carente de tacto, y Agripa, el príncipe judío, en una carta dirigida al emperador Gallo, lo había llamado inflexible, obstinado e implacable. Mientras lo observaba, era difícil adjudicar cualquiera de esos adjetivos a este individuo reposado y cortés que escuchaba las opiniones de José con atención y respeto. Siempre que hablaba movía las manos para acentuar algún tema, y no pude menos que observar el pesado anillo de oro que lucía en el dedo medio de la mano derecha. Supuse que debía tratarse de ese tesoro tan apreciado por todo el Imperio Romano, el anillo que significaba que Pilato era amigo del César, un honor concedido únicamente a unos cuantos de elevada posición y que llevaba consigo muchas prerrogativas y privilegios. Shakespeare estaba en lo cierto cuando escribió que el cielo oculta a todas las criaturas el libro del destino. ¿Quién se hubiera atrevido a predecir que de todos los grandes romanos que existieron, este hombre, que jamás fue otra cosa que el procurador de una pequeña provincia que Cicerón llamó un agujero en el rincón de un vasto imperio, algún día sería más recordado que cualquiera de sus compatriotas? ¿Y cuántos millones de niños, a lo largo de los siglos, aprenderían a despreciar su nombre al recitar las siguientes palabras de una plegaria? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No me había dado cuenta de que alguien me dirigía la palabra hasta que alcé la vista y me encontré con que Pilato y José me miraban a la expectativa. Lo siento, dije. Pilato se encogió de hombros sonriendo. José me ha informado que estás preparando una historia de estas provincias del este. En ocasiones tengo la impresión de que los ciudadanos romanos no están conscientes de que las fronteras de nuestro imperio se extienden más allá de Esparta, en dirección al este. Te alabo por emprender la tarea de arrojar alguna luz sobre estas tierras, para todos aquellos que no pueden ver más allá de su coliseo. Gracias, murmuré, frotando nerviosamente mis palmas húmedas contra mi túnica. José también me ha dicho que quieres incluir en tu historia de los judíos, la de ese rebelde de Galilea. Así es. Tus esfuerzos consumirán el resto de tu vida y llenarán toda una biblioteca si desperdicias tu tiempo narrando las necias hazañas de todos los agitadores que este pueblo ha adoptado, dijo Pilato, y su voz se endureció. Y aún así, yo diría que este Jesús no merece más de una o dos frases, si acaso. Volví la mirada a José en busca de ayuda, pero el anciano, impasible, permanecía sentado contemplando 105 Agmandino Operación, Jesucristo. Las manos. Ya él había hecho su parte, yo estaba en presencia de Pilato, y el resto dependía de mí. Señor, cuando termine mi investigación acerca de este hombre, quizá decida que la evaluación que acabas de hacerme de él es correcta. Hasta entonces, debo seguir en busca de la verdad. La verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Hasta ahora, nadie ha podido responderme a esta pregunta. ¿Y cómo se sabe cuándo se ha encontrado la verdad? Yo lo sabré.
Hasta ahora, ¿a dónde te han llevado tus investigaciones en tu búsqueda de la verdad acerca de ese agitador ya fallecido? Cuidado. Puede ser una trampa. Recuerda que te ha hecho seguir, y que sabe con exactitud en dónde has estado y con quién te has reunido, con la posible excepción de las hermanas de Betania. Si ahora le mientes, ni siquiera José podrá salvarte. Ya he hablado con Santiago, el hermano de Jesús, y con algunos de sus primeros discípulos, como Mateo, Santiago y Pedro, agitadores. Rugió con desprecio. Tarde o temprano, todos ellos seguirán a su dirigente muerto hasta la cruz. También me entrevisté con Caifás. Me interrumpió nuevamente. Si buscas la verdad, ¿por qué desperdicias tu tiempo con ese? Pero es el sumo sacerdote. Puede, sumo sacerdote. Vitelio podría transferirlo mañana mismo y en su lugar colocar una cabra, y probablemente estaríamos mucho mejor. No debes creerle a Caifás nada de lo que se relacione con este asunto de Jesús. Si lo sabré yo. No me atreví a responder a su estallido de cólera. Todo lo que podía hacer era seguirle el juego durante la entrevista, como un buen pescador, dándole todo el sedal que requiriera. Esperaba no quedarme sin sedal antes de que perdiera la paciencia con mi interrogatorio. Matías, me dijo llamándome por mi nombre por primera vez, y con mucho menos rencor en su voz de tenor, José me ha dicho que eres amigo íntimo de Vitelio, debido a que siento gran respeto por mi honorable delegado en Antioquía, voy a colaborar contigo, hasta donde me lo permita la memoria, a pesar de mi desagrado por todo ese asunto de Jesús. Adelante con tus preguntas. Gracias. ¿Cuándo oíste hablar de Jesús por primera vez? Fue esa noche en que Caifás vino a pedirte a algunos soldados para que lo ayudaran a él y a su guardia a efectuar la captura. Pilato volvió a llenar su copa, la vació lentamente, y se acomodó en el bajo diván, con los párpados entrecerrados. Amigo mío, ya me las he arreglado para sobrevivir en este infecto agujero durante 10 años, vigilando al pueblo más difícil e inconmovible sobre la faz de la tierra. No podía haberlo logrado sin contar con agentes leales y bien pagados por toda la región, aun en las provincias que no se encuentran bajo mi jurisdicción. Me enteré de Jesús casi tan pronto como empezó a predicar en esa aldea cercana al lago, ¿cómo se llama? Sí, Cafarnaúm. Estaba constantemente informado de sus supuestos milagros y de sus discursos incendiarios dirigidos al pueblo, y en realidad, esperaba que Herodes Antipas pusiera fin a sus actividades mientras se encontraba en Galilea, tal y como lo hizo con ese otro a quien llamaban el Bautista. Después se me dijo que Jesús pretendía haber resucitado a un hombre muerto, sacándolo de su tumba en la cercana Betania, y desde entonces supe que antes de que transcurriera mucho tiempo tendríamos que enfrentarnos. ¿Pretendías arrestarlo a la primera provocación? Por supuesto. Cualquiera que se atreve a incitar al pueblo bajo mi jurisdicción con la promesa de un nuevo reino, claramente está cometiendo un acto de sedición en contra de Roma. Desde la época de Augusto, solo hay un castigo para ese crimen, la muerte. Entonces hay algo que no comprendo. Se me ha dicho que 5 días antes de que Jesús fuera crucificado, 106 Agmandino Operación, Jesucristo cabalgó hasta Jerusalén montado en un burro y acompañado por gran número de sus seguidores, quienes crearon grandes disturbios a lo largo del camino colocando sus mantos y hojas de palma a su paso, como si perteneciera a la realeza, mientras que las multitudes que se dirigían a la ciudad lo aclamaban. ¿Por qué no lo arrestaste de inmediato? Por incitar al pueblo. El rostro de Pilato estaba sin expresión. Deben haber sido sus propios seguidores quienes te proporcionaron esa información relacionada con una entrada grandiosa a la ciudad, ya que nunca han vacilado en exagerar cualquier suceso de su vida hasta llevarlo fuera de toda proporción. Si hubiera habido algún disturbio, más allá de lo que normalmente se espera de los peregrinos procedentes del norte, ciertamente me hubiera enterado de ello y hubiera tomado las medidas necesarias para reprimirlo. Sí, recuerdo que me informaron que Jesús entró al templo, y esperando poder conocer a ese hombre que obraba maravillas, subí a la torre suroeste, desde donde se puede ver el patio del templo, a fin de observarlo. Debo decir que no me decepcionó. Con unas cuantas docenas de seguidores a sus espaldas, entró al patio y de inmediato empezó a derribar las mesas de los mercaderes,
Después los azotó con una especie de látigo y volvió para aplastar incontables jaulas de palomas, hasta que el cielo se llenó de esas aves. Causó grandes estragos entre la gente, pero con gran sorpresa de mi parte, ninguno de los guardias hizo un movimiento para detenerlo. Mientras observaba, uno de mis oficiales se llegó a mi lado y dijo que inmediatamente enviaría a sus hombres a detener al transgresor antes de que se iniciara un tumulto, pero yo lo detuve. ¿Por qué? Jesús había cometido un crimen muy serio contra el templo, era responsabilidad de las autoridades judías detenerlo y castigarlo. Durante mi estancia aquí, he tenido necesidad de resolver problemas derramando sangre judía en más de una ocasión. Siempre que lo he hecho, los sumos sacerdotes no han dejado de quejarse con Vitelio o en Roma, asegurando que he abusado de mi poder. Tiberio, por razones que jamás he podido comprender, insiste en que debemos consentir a este pueblo miserable, aún hasta el punto en que están exentos de obligaciones militares. Sospeché que si daba algún paso en contra de Jesús, en medio de toda esa multitud, compuesta por muchos galileos tan rústicos como él, podría estallar algún disturbio, se derramaría sangre y los sacerdotes nuevamente irían a quejarse con Tiberio. Para mí, no valía la pena capturar a Jesús en tales circunstancias, y como había profanado su precioso templo, estaba seguro de que los judíos se verían obligados a castigarlo ellos mismos. Así me vería libre de un hombre peligroso, que amenazaba la paz de mi provincia, sin siquiera tener que levantar un solo dedo. Una actitud muy inteligente de tu parte, dije. Pero entiendo que esas personas no tienen derecho a ejecutar a ningún criminal a quien encuentren culpable de una ofensa capital, como la de deshonrar su templo, sin contar con tu autorización. El procurador juntó las manos, separando los dedos y golpeando una contra otra. En tanto que sus propios tribunales encontraran culpable al hombre y lo condenaran a muerte, la responsabilidad sería enteramente suya. Entonces, yo sancionaría su veredicto, como normalmente lo hago, y podían llevárselo y lapidarlo o hacer con él lo que quisieran. Pero, según dice Caifás, finalmente te implicaste. Él dijo que te pidió ayuda para detener a Jesús y que tú le enviaste algunos soldados. Caifás vino aquí por la noche, ahora ya muy avanzada, despertándonos de nuestro sueño a mi esposa y a mí. Se sentó allí, en donde tú estás sentado ahora, en un estado de gran agitación. Me suplicó que lo ayudara, como jamás antes lo había hecho, dijo que sabía en dónde podía capturar a Jesús, lejos de las multitudes, pero que sus guardias del templo tenían miedo de aprehenderlo igual que lo tuvieron en el patio. Miedo. De Jesús. Sonreí sin ánimo. También yo me reí de él, recordó Pilato, pero Caifás dijo que sus hombres temían que Jesús hiciera un milagro y acabara con ellos, ya que sí podía hacer que resucitara un muerto, creían que seguramente podría lograr que quien estuviera vivo cayera muerto. Me suplicó que le prestara algunas de mis tropas, pues estaba seguro de que si mis soldados estaban presentes, sus nombres tendrían el valor para cumplir con su deber. Al principio me rehusé, aduciendo que los falsos profetas eran cosa suya, pero finalmente, accedí ya que aún así la captura, el juicio y la ejecución serían su responsabilidad. Y hasta le prometí concederle mi autorización a la mañana siguiente muy temprano, para lo que me aseguró sería un veredicto de culpa pronunciado por el 107 Agmandino Operación, Jesucristo. Sanedrín, culpa que se castigaba con la muerte, a fin de deshacerse de Jesús antes de que se iniciaran su Pascua y su Sábat, a la hora de la puesta del sol. Después regresé a mi lecho. De manera que ambos ya habían acordado que Jesús moriría. Un destino muy merecido para todos los de su clase. Sí. Caifás me dijo que solo te pidió una docena de soldados, pero que tú le enviaste un pequeño ejército. ¿Por qué lo hiciste? La risa áspera y estridente de Pilato llenó la habitación. Se irguió y juntó las manos, como si él mismo se estuviera aplaudiendo. Varios meses antes, recibí un informe de que Jesús había alimentado a muchos miles en el desierto de Galilea, multiplicó 5 hogazas de pan y 2 pequeños peces, convirtiéndolos en alimento suficiente para todos. De acuerdo con mi informe, la gente se sintió tan impresionada que quiso convertirlo en su rey. Puesto que algunos judíos consideraban a este hombre suficientemente poderoso para ser su gobernante, pensé que lo menos que podía hacer era enviar un ejército para aprehenderlo,
algo que fuera digno de su exaltada posición. Tú sabes, los privilegios del rango, me dijo riéndose, aún disfrutaba, después de todo ese tiempo, con la broma que le jugara a Caifás. Señor, proseguí, según Caifás, el Sanedrín encontró a Jesús culpable de blasfemia y unánimemente acordó que debía morir. A la mañana siguiente, a una hora muy temprana, lo trajeron aquí, tal y como habían acordado tú y el sumo sacerdote, a fin de obtener tu autorización para darle muerte lapidándolo. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió después de que llegaron aquí, que te hizo retirar el caso de manos del Sanedrín, encontrar a Jesús culpable de sedición y crucificarlo, ya que acabas de decirme que no deseabas implicarte? El sumo sacerdote se negó a discutir eso conmigo, sostiene que su jurisdicción terminó ante las puertas de esta fortaleza y que cualquier información relacionada con lo que sucedió esa mañana dentro de estos muros tendría que venir de ti. Ese canalla. Rugió. Si Caifás quiere dar a entender que sus labios están sellados, entonces eso se debe a que él mismo los selló. Jamás ha tenido el valor de admitir que me traicionó delante del pueblo y de mis superiores, obligándome a actuar. Ahora se aclararían los hechos. Los ladrones riñen entre sí. Confía en mí, Pilato, estoy de tu parte. ¿Ves la franja púrpura que corre a lo largo de mi túnica? Nosotros los romanos debemos permanecer unidos. Pilato continuó, estaba despierto antes de la salida del sol, como es mi costumbre, y ya esperaba abajo, en el salón de juicios, cuando el Sanedrín llegó con su prisionero. Roma, en su infinita sabiduría, no considera que Judea tenga suficiente importancia para que un juez esté presente para juzgar los casos criminales, así que es necesario que yo mismo me encargue de esos asuntos. Puesto que el día anterior había celebrado audiencia, esa mañana no tenía otras obligaciones más que cumplir mi promesa a Caifás. Se encontraban acompañándome 3 tribunos de nuestra sede en Antioquía, que vinieron a hacer un recorrido de inspección anual a la fortaleza, y retrasaron su partida a fin de ser testigos del sencillo procedimiento involucrado en sancionar un veredicto del Sanedrín por una ofensa capital. Caifás, maldito sea para siempre, esa mañana me hizo aparecer como un tonto ante sus ojos. ¿Cómo? Pilato se puso de pie, haciéndome una señal para que lo siguiera. Abrió una puerta y salimos a un balcón con vista a los terrenos en donde pasaba revista a sus tropas. Allí está, me repetía a mí mismo entre cada latido apresurado de mi corazón. El enlosado, el lugar en donde Jesús fue juzgado y condenado por Pilato, el Gabatá en arameo, el Litjostrotos en griego, ese cuadrado de tristeza para todo cristiano que ha revivido la agonía de Jesús a lo largo de 2000 años. Parpadeé varias veces ante el deslumbrante brillo de las piedras pulidas por innumerables botas y cascos de caballos desfilando de un lado a otro a lo largo de poco más de 40 metros cuadrados de inmortalidad. El procurador señaló hacia un lugar en el suelo, casi directamente abajo de nosotros. Caifás y los demás trajeron a su prisionero a través del arco en el muro, pasando por el callejón entre los 2 edificios a nuestra izquierda, y se encontraban parados allí, afuera del vestíbulo. Al ver que no entraban, 108 Agmandino Operación, Jesucristo. Envié a uno de mis soldados para invitarlos a pasar, pero respondieron que no podían hacerlo, pues quedarían contaminados a tal grado que no podrían purificarse a tiempo para cumplir con sus obligaciones pascuales a la hora de la puesta del sol. Imagínate nada más. Estaban dispuestos a llevarse a un hombre para lapidarlo hasta dejarlo convertido en una pulpa sanguinolenta y, sin embargo, no se hacían a la idea de penetrar en la morada de un gentil, aun cuando se trataba de su procurador. Estaba furioso. Si los 3 tribunos inspectores no hubieran estado conmigo, no estoy muy seguro de lo que hubiera hecho para desahogar mi cólera. Tal y como se presentaban las cosas, ordené que trajeran mi plataforma y mi silla cuestorial y que las colocaran sobre el pavimento, prometiéndome que Caifás se arrepentiría de haberse levantado de su lecho ese día. ¿Cuántos acompañaron al prisionero hasta aquí? Desde hace mucho tiempo, he seguido la norma de que este terreno y el salón de juicios son áreas públicas los días que celebro audiencia. Todos los juicios que se llevan ante mí están abiertos para cualquiera que desee asistir. Sin embargo, aún era temprano, así que calculo que no había más de 50 personas delante de la plataforma, incluyendo a varios despreciables guardias del templo,
cuando me dirigí hacia ellos, acompañado por mi personal y los 3 tribunos de Antioquía. ¿Cuál fue tu primera impresión del prisionero? Pilato hizo una mueca. Pensé que si este era el Mesías que libertaría a su pueblo de sus supuestos opresores, ni Tiberio ni Vitelio tenían por qué perder el sueño. Tal y como lo recuerdo, tenía las manos atadas a la espalda y su rostro mostraba huellas de sangre seca en una mejilla. Tenía los labios hinchados y los ojos entrecerrados, como si estuviera casi dormido. Alrededor del cuello llevaba una cuerda, y sobre sus hombros caía un viejo manto rojo de lana. Era más alto que la mayoría de los judíos, pero con la barba y en las condiciones en que se encontraba, no pude calcular su edad. En general, su aspecto no era nada agradable cuando Caifás lo condujo hasta el borde de la plataforma. Empecé por preguntar, ¿cómo es la costumbre, de que acusan a este hombre?, esperando que, tal y como lo habíamos planeado, Caifás me respondiera que el Sanedrín lo había encontrado culpable de blasfemia según sus leyes, y que juzgaban que era reo de muerte. Estaba preparado para concederles el permiso para proceder, firmar el certificado de la ejecución y clausurar la audiencia con prontitud. En vez de ello, en respuesta a mi pregunta, Caifás dijo, si no fuera un criminal, no te lo entregaríamos. Me quedé sin habla durante un momento, antes de darme cuenta de lo que ese gusano con vestimentas sacerdotales había tramado a espaldas mías. Creo que me ha sucedido lo mismo, respondí. Te estaba pasándola, quiero decir, quería que tú juzgaras a Jesús, lo encontraras culpable y lo ejecutaras. De esa manera, todo el peso de la responsabilidad de su muerte pasaría del Sanedrín a ti, y si el pueblo se amotinaba, toda la culpa sería tuya. Exactamente, replicó Pilato. Caifás me había engañado, y con los 3 inspectores observando tuve que luchar conmigo mismo para no saltar de la plataforma y estrangularlo con mis propias manos. En vez de ello, dije, entonces, llévenselo para que lo juzguen según sus leyes. Me puse de pie, dispuesto a dar por terminada la audiencia, pero Caifás y 2 o 3 sacerdotes gritaron en voz muy alta, no nos es lícito dar muerte a nadie. ¿No te informaron que ya habían juzgado a Jesús, que lo encontraron culpable de blasfemia, según sus leyes, y que estaban preparados para ejecutarlo con tu autorización? No, sino que de inmediato empezaron a acusar a Jesús de otros crímenes, de crímenes contra Roma, no contra sus leyes. Uno gritó que había prohibido el pago de impuestos al César y, por último, recuerdo que Caifás repetía una y otra vez, dice que es el Cristo, un rey, dice que es el Cristo, un rey. Al hacer públicas esas acusaciones, no tenía otra elección, Caifás había sido más astuto que yo, y puesto que todos los cargos que presentaban, como testigos legales, eran contra nuestro imperio, me vi obligado a juzgar a Jesús, o de lo contrario el informe que hubiera recibido Vitelio de los 3 tribunos visitantes habría acabado con mis días como procurador. Para entonces, aun cuando, según mis informes, estaba seguro de que probablemente Jesús merecía ser castigado por sedición, estaba decidido a ponerlo en libertad, cuando menos por el momento, aunque solo fuera para humillar al sumo sacerdote. Ordené a mis soldados que trajeran a Jesús aquí, a mis habitaciones, a fin de poder interrogarlo en privado. Me di vuelta para mirar la habitación elegantemente amueblada, con sus muros de ricos paneles, su piso de ágata, sus estatuas de mármol y oro, y traté de visualizar a Jesús en un escenario así. 109 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿Qué le dijiste cuando los 2 estuvieron a solas? Pilato contempló hacia el cielo. Simplemente le pregunté si era el rey de los judíos, pero él me devolvió la pregunta. ¿En qué forma? Me miró directamente a los ojos, preguntándome si hablaba de acuerdo con mis propias observaciones, o por lo que los demás decían de él. Tuve que admirar su valor, era obvio que estaba exhausto y sufría. Casi todos los prisioneros que se enfrentan a la pena de muerte se vuelven criaturas gimientes, suplican por su vida, besan mi manto y mis sandalias, imploran y gritan, pero no este. ¿Soy acaso judío?, le pregunté, empezando a impacientarme con todo el asunto. ¿Cómo puedo saber de ti? Tu propio pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Dime, ¿qué has hecho? ¿Y qué te respondió? Empezó a decir que su reino no era de este mundo, porque si lo fuera,
sus seguidores hubieran impedido que cayera en manos de los judíos. Entonces, ¿eres un rey?, le pregunté, y él respondió, tú lo has dicho, soy un rey. Para eso nací y para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y proseguí, ¿qué es la verdad?, pero se rehusó a contestar. Siempre me he preguntado qué sería lo que quiso decir, ¿qué hiciste después? Ya había escuchado lo suficiente para convencerme de que Jesús no ofrecía ningún peligro para Roma ni para la paz de la ciudad. A lo sumo, era un soñador, quizá ligeramente trastornado por los espíritus malignos y el delirio, pero inofensivo si se le comparaba con los muchos fanáticos y asesinos a quienes había crucificado en el pasado. Ordené que el prisionero fuera llevado abajo, y le hice que se parara a mi lado sobre la plataforma. Entonces, anuncié que no lo había encontrado culpable de nada. Lo encontraste inocente de todos los cargos. Sí. Pero no lo pusiste en libertad. Antes de poder hacerlo, un gran grito se elevó entre la multitud. Las acusaciones de toda clase contra el prisionero aturdían mis oídos, y muchos de los sacerdotes y miembros del Sanedrín gritaban que amotinaba al pueblo por todo el país, empezando por Galilea y aún aquí. Al escuchar que se mencionaba a Galilea, fue como si Júpiter me hubiera enviado un mensaje especial. No comprendo. Puesto que Jesús era de Galilea, era súbdito de Herodes Antipas, quien se encontraba en la ciudad para celebrar la Pascua y se alojaba, como siempre, en el cercano palacio de los Jasmoneos. Contra las fuertes protestas de los sumos sacerdotes, le dije a la multitud que debía permitirse que fuera Herodes quien juzgara a alguien de su propio pueblo. Entonces, mis soldados se llevaron a Jesús, y Caifás y sus ayudantes lo siguieron, mientras que la mayor parte de la multitud se sentó sobre las piedras calientes. Yo volví a mis habitaciones a esperar la decisión de Herodes. No se retiró la multitud. Por el contrario, se volvía más grande y más ruidosa a medida que subía el sol en el cielo, ya que ese era el día de la indulgencia, una antigua costumbre pascual establecida por un procurador que me precedió y quien no debió hacer tal cosa. Ese día debía entregar a los judíos a un prisionero convicto, con el perdón absoluto, como un gesto de buena voluntad de los romanos. Por el aspecto de la multitud de rufianes que se estaba reuniendo en el lugar sabía qué prisionero me pedirían, y no podía evitar el momento en que me vería obligado a preguntarles cuál era su elegido. A principios de la semana habíamos arrestado y condenado a otro Jesús, llamado Barrabás, quien dirigía a un grupo de bandoleros que se enfrentaron a una de mis patrullas, fuera de la ciudad, dando muerte a 3 de mis ayudantes antes de ser capturado. Barrabás hubiera sido crucificado de inmediato, pero esperábamos obtener de él alguna información acerca del sitio en donde se ocultaba su banda de asesinos. ¿Cómo? Torturándolo. Pilato sonrió con afectación. 110 Agmandino Operación, Jesucristo. Una mejor manera de expresarlo sería decir que alentando al prisionero a cooperar por cualquier medio a nuestra disposición. En cualquier caso, poco antes de la 6ª hora me informaron que Herodes me había enviado nuevamente a Jesús. Cuando bajé al patio, vi que llevaba una capa de seda brillante, como la que usa la realeza. Aparentemente, Herodes se había mofado de Jesús por sus pretensiones de ser rey, pero se negó a aceptar el caso. Mi centurión, a cargo de la guardia, me informó que a pesar de que Herodes sometió a Jesús a un largo interrogatorio, el prisionero había guardado silencio y aun cuando lo maldijeron, ridiculizaron y golpearon, no pronunció una sola palabra. Estaba oprimido y estaba afligido y aún así no abrió la boca. Pilato frunció el entrecejo. ¿Qué fue lo que dijiste? Simplemente recordaba una antigua cita. Y ahora que tenías a Jesús de vuelta aquí, ¿qué fue lo que hiciste? Llamé a Caifás y a los demás cerca de la plataforma y volví a decirles que, aun cuando me habían traído a un hombre acusado de pervertir al pueblo, ya lo había interrogado y no lo encontraba culpable. Les recordé que hasta el mismo Herodes había confirmado mi veredicto, puesto que no había encontrado en ese hombre ninguna ofensa merecedora de la muerte, o de lo contrario no me lo habría devuelto. Entonces, les dije que lo haría azotar y después lo pondría en libertad. ¿Por qué querías azotar a un hombre a quien ya habías proclamado inocente de cualquier fechoría, no una sino 2 veces? Pilato tuvo un momento de vacilación. Como una advertencia para que el hombre tuviera mayor cuidado en lo que decía de allí en adelante.
¿Es ese un procedimiento normal para todos aquellos a quienes tu tribunal encuentra inocentes? Por supuesto que no, respondió Pilato alzando la voz, pero este no era un juicio común. Obviamente, tu decisión no agradó a los sacerdotes. Por supuesto que no, dijo el procurador con pesar, y Caifás, ese Caifás taimado como una víbora, de inmediato se dedicó a poner de su lado a la multitud para que sirviera a sus propósitos. Él y los demás sacerdotes empezaron a gritar al unísono, fuera ese y entréganos a Barrabás. Pronto la multitud hizo eco a ese grito, y el ruido era ensordecedor, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Levanté la mano hasta que el clamor se apagó y entonces pregunté, ¿y qué debo hacer con Jesús? Y Caifás convenció a todos para que gritaran, crucifícalo, crucifícalo. Por lo que me has contado, repliqué, esa era exactamente la reacción que debía esperarse de esa multitud. Sin duda consideraban al preso Barrabás un patriota valeroso y pintoresco, dispuesto a arriesgar su vida contra las fuerzas romanas, en tanto que Jesús predicaba el amor y la humildad y ofrecía la otra mejilla, y aún decía que debía darse al César lo que era del César. Para esa multitud, Barrabás probablemente se acercaba más al concepto que tenían de un Mesías que el mismo Jesús. Pilato estuvo de acuerdo. Tu evaluación de la situación es correcta. Si los 3 tribunos de Antioquía no hubieran estado presentes, hubiera lanzado a mis soldados contra la multitud, acabando rápidamente con toda esa locura. No me agradaba la idea de poner en libertad a Barrabás, pero aún no estaba derrotado. ¿Ves esos 2 postes de madera allá abajo, separados por una distancia de unos 30 pasos? Sí. En ocasiones especiales son usados por algunos de nuestros soldados más valerosos, suficientemente osados para competir en una contienda llamada el Círculo de la Muerte. Di órdenes de que Jesús fuera conducido hasta el poste más cercano, aquí debajo de nosotros, en donde le quitarían las ropas, lo atarían de pies y manos al madero y le administrarían 39 azotes. Para el momento en que mis 2 expertos lictores acabaran de infligirle el castigo, sabía que quedaría muy poco de su cuerpo que no estuviera cubierto de sangre o de heridas abiertas por las correas de cuero y las cadenas. Esperé aquí hasta que terminaran. Cuando volví al patio era casi imposible reconocer el rostro estropeado. 111 Agmandino Operación, Jesucristo. Del prisionero como el de Jesús. Sobre su cabeza, uno de mis soldados había encajado una corona de espinas, trenzada de una planta seca del desierto que se usa para encender fuego, y el manto de Herodes caía nuevamente sobre sus hombros. Alguien había colocado en su mano una caña ensangrentada para simular un cetro real, después de haberlo golpeado con ella. Los soldados seguían girando a su alrededor, picándolo con las puntas de sus lanzas diagonal inversa gritando, «Salve, Rey de los judíos», mientras la multitud aplaudía. A una señal mía fue subido a la plataforma, a mi lado, y se veía en un estado tan lastimoso que estaba seguro de que los sacerdotes tendrían piedad de él. Levanté una de sus manos ensangrentadas por encima de su cabeza y grité, «Mirad, he aquí al hombre». Todo fue en vano. Una vez más, el sumo sacerdote gritó, «Crucifícalo», y la multitud hizo eco a sus palabras, una y otra vez. ¿Hubo alguna reacción de parte de Jesús? Ninguna, ni llanto, ni súplica pidiendo misericordia, ni siquiera un gemido de dolor. ¿Sabías?, le pregunté, que para ese momento había pasado más de un día y una noche sin dormir, y probablemente casi sin alimentos ni agua. No, admitió Pilato, y cualquier cosa que haya podido ser, debo reconocer que jamás he visto otro prisionero que se comporte con tal dignidad, aun bajo circunstancias mucho menos penosas. Y con la multitud pidiendo a gritos su ejecución, finalmente, tuviste que ceder a sus exigencias. Oh, no. Mi paciencia con ellos había llegado a su límite. Les dije que si querían crucificarlo, podían llevárselo y crucificarlo ellos mismos, pero que yo seguía encontrándolo inocente. Esa fue la 3ª vez que anunciaste tu veredicto de inocencia. Sí. ¿Qué hicieron? La muchedumbre enmudeció. Recuerda que casi todos habían venido solo para pedir que pusiera en libertad a Barrabás. Caifás consultó durante breves momentos con los demás sacerdotes y entonces dijo, tenemos una ley, y según ella, debe morir, porque se ha llamado a sí mismo el Hijo de Dios. Cuando escuché eso,
sentí deseos de escupir sobre el sumo sacerdote por traidor. Si hubiera declarado eso al principio, yo hubiera aprobado el veredicto de muerte dictado por el Sanedrín, acusándolo de blasfemia y el asunto habría terminado así a horas. Ahora ya era demasiado tarde en lo que a mí concernía. Ordené que el prisionero fuera traído otra vez a mis habitaciones. Como no podía subir las escaleras, 2 de mis soldados lo subieron, apoyándolo contra la pared, justamente en el interior de este balcón. Después, hubo necesidad de restregar una y otra vez para quitar toda su sangre del empandado. Ambos nos dimos vuelta, como obedeciendo a una señal y regresamos a la habitación. José nos miró con ansiedad cuando volvimos a ocupar nuestros asientos. Señalé en dirección al muro contra el cual se recargó Jesús. ¿Qué fue lo que le preguntaste, en esta ocasión? Le pregunté de dónde venía, ¿por qué? ¿Qué importancia podía tener eso? ¿Acaso no lo sabías? De Nazaret, en Galilea. No, no Matías, no era eso lo que yo quise decir. Si Jesús se creía un Dios, quería escuchar de sus labios en dónde pensaba él que se había originado su espíritu y cuál consideraba era su finalidad. Así como Vulcano protege nuestro fuego y Fornax nuestro maíz para hornear, Llano nuestras puertas, Juno nuestra alma y Cuba nuestras ovejas, yo quería saber qué imaginaba él que serían sus obligaciones como Dios aquí en la tierra. ¿Qué te dijo? Nada. Sus tristes ojos color café, simplemente me miraban con compasión y piedad, como si lamentara los problemas que me causaba. Tuve la extraña sensación de que estaba dispuesto a ir a la cruz y que no apreciaba mis esfuerzos por ponerlo en libertad, porque eso obstaculizaba su deseo de morir, si es que puedes creer tal locura. Le dije, ¿por qué no me hablas? ¿No sabes que tengo el poder de crucificarte y el poder de ponerte en libertad? Te respondió. 112 Agmandino Operación, Jesucristo. Finalmente lo hizo. Dijo que no tendría ningún poder sobre él si no se me hubiese concedido desde arriba. Después, como si me estuviera perdonando, como si yo estuviera recibiendo el perdón de él, dijo que la persona que lo traicionó entregándolo en mis manos cometió el mayor pecado. Ya no pude soportar más e hice que lo llevaran escaleras abajo hasta llegar a la plataforma, en donde informé a la multitud que lo pondría en libertad. Por 4ª vez, le dije. Sí, pero inmediatamente Caifás se inclinó hacia adelante, señaló este anillo que me fue regalado por Tiberio y dijo, si pones en libertad a este hombre, no eres amigo de César. La muchedumbre empezó, una vez más, con su estribillo de, crucifícalo, y yo grité, debo crucificar a su rey. Fue entonces cuando Caifás descargó su rayo, gritando en voz muy alta, no tenemos otro rey que César. Ya no me atreví a responder por temor a que cualquiera de los presentes me acusara, a mí, el amigo y admirador de César, de ser menos leal que una chusma de judíos. ¿Qué hiciste entonces? Pedí un recipiente con agua, y cuando mi sirviente lo puso delante de mí, sumergí las manos en el agua y dije, soy inocente de la sangre de este justo. Véanlo ustedes mismos. Luego ordené que dejaran en libertad a Barrabás, como quería la muchedumbre, y dicté la sentencia formal a Jesús con las palabras, serás crucificado. Los soldados le quitaron su manto real, reemplazándolo con su viejo manto rojo y me trajeron una tablilla de pino en la cual inscribí, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, para que la colocaran en la cruz arriba de su cabeza. Cuando Caifás y los demás vieron lo que acababa de hacer, se lamentaron de que hubiera escrito, Rey de los Judíos, en vez de, quien dice ser Rey de los Judíos. Les dije que lo que estaba escrito estaba y el letrero quedó tal como lo hice. Entonces los soldados se llevaron a Jesús y a otros 2 prisioneros, a quienes condené a muerte el día anterior, fuera de la ciudad hacia el noroeste, hasta un lugar llamado Gólgota, para ser ejecutados. La voz del procurador era tranquila y desapasionada, como si acabase de describir lo que había tomado a la hora del desayuno. La habitación quedó en silencio. Respiré profundamente, y dije, Pilato, no creo tu historia. José de Arimatea se quedó boquiabierto. Pilato no dijo nada, la sangre parecía haber desaparecido de su rostro. Estaba muy cerca de mí, así que me preparé, esperando una bofetada o algo peor, por mi declaración insultante, mas no fue así.
El hombre más poderoso y temido de toda Judea quedó inmóvil, como si de pronto mis palabras lo hubieran convertido en piedra. Su comportamiento inesperado me dio valor para continuar. Creo que hubo otra razón mucho más apremiante para que desearas poner en libertad a Jesús, algo que tenía muy poco que ver con tu deseo de vengarte del sumo sacerdote y, menos aún, con tu propio sentido de la justicia romana al tratar con un hombre que, obviamente, jamás había predicado el derrocamiento del imperio. Esperé que reaccionara en alguna forma, pero no lo hizo, con excepción de un espasmo nervioso del párpado izquierdo que no había notado antes. Dime, le pregunté, ¿te acompañaba tu esposa en esta visita a Jerusalén? El procurador luchaba torpemente con su cinturón, del cual sacó, por fin, un trozo cuadrado de tela color azul, que usó para cubrirse la boca y toser. Pude escuchar un ahogado no. No es verdad que se encontraba aquí, en tu compañía, durante esa temporada de Pascua en que Jesús fue ejecutado, hace 6 años. ¿Qué tiene que ver ella con Jesús? Refunfuñó. Si mal no recuerdo, me dijiste que cuando Caifás vino a buscarte aquella noche, para pedirte a algunos soldados que ayudaran a sus guardias en la captura de Jesús, ambos, tu esposa y tú despertaron de un profundo sueño, ¿no es así? Asintió. Era obvio que no tenía ni la menor idea de a dónde quería yo llegar con mis preguntas, y, por la expresión de extrañeza de José, él tampoco la tenía. Después de que Caifás y tú se pusieron de acuerdo y él se retiró, con toda seguridad volviste a tu alcoba. 113 Agmandino Operación, Jesucristo. No es verdad. Por supuesto, rezongó. ¿Y tu esposa? Dije sonriendo comprensivamente, si es como la mayoría de las esposas, probablemente aún se encontraba despierta, curiosa por enterarse del extraño asunto, que no podía esperar hasta que amaneciera, que hizo venir al sumo sacerdote hasta tu casa, a una hora tan avanzada de la noche. Estoy en lo cierto. El procurador estuvo a punto de devolverme mi sonrisa, pero se detuvo a tiempo. Estaba despierta, suspiró. Y te preguntó qué había sucedido entre ustedes dos, y tú se lo dijiste. Lo hice. Acostumbras levantarte más temprano que tu esposa, por la mañana. Siempre, y sobre todo cuando mis obligaciones me traen a Jerusalén, donde tengo tantos deberes oficiales que debo cumplir. La mañana del juicio, ya estabas vestido y abajo antes de que ella se levantara. Sí. Caifás me prometió que traería a Jesús poco después de la salida del sol. Entonces, tu esposa y tú no sostuvieron conversación alguna, antes de que salieras de tu alcoba al amanecer. Ninguna. Ahora apenas podía escucharlo, me incliné hacia él. Pilato, ¿no es verdad que al iniciarse el juicio de Jesús te entregaron una nota de parte de tu esposa, Claudia Prócula? Su cuerpo se aflojó en la silla, y la parte inferior se deslizó hacia adelante hasta que nuestras rodillas casi se tocaban. ¿Cómo te has enterado de todas esas cosas? ¿Cómo iba a decirle que lo había leído en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 19? ¿Cómo podía explicarle que había estudiado minuciosamente esa anécdota del juicio, de la cual solamente se habla en el Evangelio según Mateo, durante más de 2 décadas? Siempre había querido aceptarla como un hecho, puesto que era la única explicación lógica de por qué un gobernante cruel e insensible, sin ningún escrúpulo para dirigir las espadas de sus hombres sobre el pueblo al que regía, pero despreciaba, de pronto se hubiera convertido en un ser de naturaleza sumisa, inclinándose ante la voluntad del sumo sacerdote y sus lacayos, a quienes siempre había tratado con el mayor desprecio. Pilato, dije, fingiendo, hubo muchos entre la muchedumbre que vieron a tu sirviente entregarte un mensaje cuando te encontrabas en la plataforma. Yo solo estoy suponiendo quién pudo enviarte ese mensaje, pero, ¿quién más se atrevería a interrumpir al procurador mientras celebraba una audiencia, con excepción de su esposa? ¿Qué decía ese mensaje que te envió? Escribió, no debes tener nada que ver con ese hombre justo, ya que hoy padecí mucho en sueños por su causa. ¿Tú crees en los sueños? ¿Acaso hay un romano que no crea en ellos? Creo, igual que Augusto, que los sueños son el medio por el cual nuestros dioses casi siempre se comunican con nosotros. Cuando leí el mensaje de mi esposa no me fue posible ignorarlo, ya que muchas veces en el pasado lo que ella soñó se cumplió. También recordé que Calpurnia, la esposa de Julio César,
le advirtió que había recibido en sueños un aviso de que no debía arriesgarse en el idus de marzo. El emperador hizo caso omiso de su advertencia y, como sabes, cayó esa en el antiguo cómputo romano, los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 de los demás meses. Nt. 114 Agmandino Operación, Jesucristo. Mañana bajo las dagas de los asesinos. Ya más avanzado el juicio, cuando escuché al sumo sacerdote acusar a Jesús de pretender que era el Hijo de Dios, hice que lo trajeran nuevamente a esta habitación, tal y como te lo dije, para preguntarle de dónde venía. Debido al sueño de Claudia, ya no estaba muy seguro de quién o qué era. Tu esposa se encuentra ahora en el palacio de Cesarea. No, respondió con estoicismo. Arregló sus baúles y volvió a Roma 4 días después de la crucifixión. Me dijo que no podía vivir un día más al lado del hombre que había asesinado al Hijo de Dios, y que ahora que había resucitado de su tumba no tenía ningún deseo de estar cerca de mí cuando viniera en busca de venganza. Se enteró de la tumba vacía. Claudia se encontraba a mi lado cuando recibí esa mala nueva, dijo sonriendo con tristeza, y se irguió en la silla como si sintiera algún alivio por haber descargado, finalmente, su secreto en alguien, después de todos estos años, aun cuando solo se tratara de un historiador. En lo que respecta a esa tumba, entiendo que ya avanzada la tarde del día de la crucifixión, José se presentó delante de ti para solicitar tu autorización, a fin de dar sepultura al cuerpo de Jesús, en vez de dejar que lo arrojaran a la fosa común. ¿Accediste a su petición? Sí, pero solamente después de cerciorarme de que Jesús estaba muerto. Con frecuencia, un crucificado sobrevive durante varios días en la cruz, y me sorprendió escuchar que Jesús había expirado tan pronto. Envié a Cornelio al Gólgota, mientras José y yo esperábamos juntos, no tardó en regresar y nos informó que Jesús, sin lugar a dudas, había muerto. Cornelio. Dije casi sin aliento. Por casualidad se trata del mismo Cornelio que nos acompañó hasta aquí, a tus habitaciones, después de recibirnos en la puerta. El mismo. No solamente ha sido mi oficial más leal, sino mi mejor amigo y consejero durante muchos años. Antes servimos juntos a las órdenes de Germánico. ¿Tendrías alguna objeción en que después hable con él? Ninguna. En todo caso, cuando estuviste seguro de que Jesús había muerto, autorizaste a José para que reclamara el cuerpo. Sí. Excepto en los casos extremos, he hecho una práctica común entregar los cuerpos de los criminales ejecutados a sus familias o amigos, para que les den sepultura. Conocía a José de Arimatea como un hombre de honor, que siempre pagaba todos sus impuestos a tiempo, de manera que no tuve ninguna objeción para que recibiera el cuerpo, aun cuando me sorprendió que él, un miembro muy respetado del Sanedrín, que condenó a Jesús, se atreviera a comprometer su posición en el Supremo Tribunal Judío al venir, públicamente, a reclamar el cuerpo. Mirando hacia atrás dijo Pilato observando al anciano con enfado. Jamás debí entregarle los restos. ¿Por qué no? Si hubieran arrojado el cuerpo a la fosa común, junto con los de los otros dos que fueron crucificados ese día, hace mucho tiempo que Jesús de Nazaret estaría olvidado. Como sabes, nuestro amigo aquí presente procedió a sepultar el cadáver en una elegante tumba, y cuando se descubrió que estaba vacía, no fue difícil que los ignorantes y los crédulos se convencieran de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Sin el falso testimonio de esa tumba, ya no tendríamos a esos agitadores, quienes ahora se llaman a sí mismos cristianos, y que cada día que pasa nos ocasionan más problemas. Pilato, por lo que me dices, entiendo que piensas que el cuerpo fue retirado de esa tumba con el fin de engañar a la gente. Así es. Pero, ¿no vino Caifás a verte al día siguiente de que Jesús fue sepultado, advirtiéndote lo que podía suceder? ¿No te pidió que colocaras un guardia delante de la tumba, para que los seguidores de Jesús no pudieran llevarse el cuerpo con el fin de afirmar después que había resucitado de entre los muertos, tal y como profetizó que lo haría? Debí escucharlo. En vez de ello, como todavía estaba furioso por su traición durante el juicio, le recordé 115 Agmandino Operación, Jesucristo. Que me había lavado las manos de todo ese asunto. Le dije que mis hombres tenían cosas más importantes que hacer que dedicarse a custodiar la tumba de un hombre muerto y que si quería que vigilaran la tumba,
podía usar a su propia gente. Ahora que lo recuerdas, también te arrepientes de haber tomado esa decisión. Sí. Cuando por primera vez llegó a mis oídos la noticia de que la tumba estaba vacía, supuse que Caifás ni siquiera se había molestado en apostar a su propia guardia. Aún así, envié a Cornelio a ver al sumo sacerdote para exigirle una explicación. El sumo sacerdote envió sus excusas, dijo Pilato desdeñosamente. Le dijo a Cornelio que envió a varios guardias, pero que se sintieron fatigados después de un largo día de cumplir con sus deberes en el templo y se quedaron dormidos durante la noche, que seguramente mientras dormían, los discípulos de Jesús fueron a retirar el cuerpo. Puedes imaginarte a alguno de nuestros soldados dormido cuando está de guardia, sabiendo que el castigo romano para una negligencia así en el cumplimiento de su deber es la muerte. Nuestro anfitrión servía más vino en nuestras copas cuando escuchamos 4 golpes cortos y secos en la puerta. Pilato gritó, «Adelante», y apareció Cornelio, para recordarle al procurador que ya era hora de que empezara a vestirse para su inspección semanal de los cuarteles. Pilato hizo una seña a Cornelio para que entrara a la habitación. «¿Por qué no hablas con el centurión ahora?», me dijo, «mientras yo me preparo para este requisito de la vida militar, que solo es una pérdida de tiempo». Cornelio aceptó mi invitación para que tomara asiento, pero su rostro mostraba cierta incertidumbre, al no saber qué queríamos de él, aún después de que José le explicó nuestra misión y le aseguró que no tenía nada que temer al responderme con la verdad. «Cornelio», empecé tan suavemente como pude, «¿recuerdas esa tarde, hace 6 años, cuando Pilato te pidió que fueras a la colina llamada Gólgota para verificar si un hombre de nombre Jesús, que fue crucificado esa misma tarde, ya estaba muerto?» El centurión asintió vacilante. «José quería reclamar el cuerpo para darle sepultura», dijo, pero Pilato había expresado ciertas dudas de que Jesús hubiera expirado tan pronto. Hacía mucho tiempo llegamos a un acuerdo con los sumos sacerdotes de que ningún judío convicto de un crimen grave debía colgar de una cruz durante su sábat. Para aquellos que son crucificados el día anterior al sábat, que se inicia a la hora de la puesta del sol, tenemos un procedimiento para apresurar su muerte cuando ésta se acerca, que consiste en fracturarles las piernas. Para cuando llegué a la colina, Fabio, que estaba a cargo de los detalles de nuestras ejecuciones, ya había fracturado las piernas de uno de los criminales, quien colgaba a un lado de Jesús. El hombre aún se quejaba, pero sus lamentos eran cada vez más débiles y sabíamos que estaría muerto antes de que transcurriera mucho tiempo. Justamente cuando Fabio empezó a balancear su pesado mazo en dirección a las piernas de Jesús, yo lo detuve, diciéndole que era innecesario, pues era claro que Jesús ya había muerto, por lo que Fabio se dirigió hacia el tercer crucificado, quien estaba inconsciente, pero aún con vida, y le deshizo los huesos antes de volver a mi lado, bajo la cruz en donde estaba Jesús. Pude darme cuenta de que resentía mi interferencia, ya que Fabio es un buen hombre que sigue sus órdenes al pie de la letra, así que tomé la lanza de un soldado que se encontraba cerca y clavé su afilada punta en el costado derecho de Jesús, de donde salió una gran cantidad de sangre y agua. «Ya ves, Fabio. Recuerdo haberle dicho, este hombre ya está muerto. ¿Para qué desperdicias tus fuerzas en un cadáver?». Luego, le dije que sus hombres podían bajar a los otros 2 de sus cruces y arrojar sus cuerpos a la fosa común, pero que no debía abandonar la colina hasta que llegara José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús. Después volví al lado de Pilato y le informé que el Galileo ya estaba muerto, y se entregó a José el permiso por escrito al procurador para que se hiciera cargo del cuerpo sin vida. Me quedé mirando al bronceado centurión, bien parecido a pesar de un lunar de aspecto desagradable que cruzaba desde su oreja izquierda hasta la boca, y seguí mirándolo hasta que empezó a moverse nerviosamente en su silla. Transcurrieron varios minutos antes de decirle, «Pilato me dice que ustedes se conocen desde hace mucho tiempo». «Sí, señor», exclamó, obviamente aliviado al cambiar de tema. Expandió el pecho con orgullo, epítome de cualquier sargento primero que jamás haya vivido, combatimos bajo el mando de Germánico. 116 Agmandino Operación, Jesucristo. No estás asignado aquí, estoy en lo cierto. Vienes acompañando a Pilato desde Cesarea, para las festividades judías. Sí, señor. ¿Habitas en el cuartel general de Cesarea? No, señor, con mi familia,
en las afueras de la ciudad. ¿Alguna vez viviste en o cerca de la aldea de Cafarnaum? Sí, hubo un periodo de mucha intranquilidad, hace muchos años, debido a los impuestos que se obligaba a pagar a los pescadores del lago, y durante todo ese tiempo Pilato mantuvo una centuria de hombres en Cafarnaum, bajo mi mando, para aplicar la ley y el orden. Sin embargo, aun durante esa misión, seguía acompañando al procurador siempre que venía a Jerusalén en cualquier ocasión. Me incliné hacia Cornelio hasta que casi estuvimos cara a cara. Dime, centurión, ¿es verdad que conocías a Jesús desde esa época? Sí, lo conocía, dijo con voz temblorosa. Mi tiro a ciegas. Ahora casi estaba seguro de que me encontraba en presencia de ese centurión cuyo nombre no se menciona en Mateo y Lucas, y cuyo servidor fue sanado por Jesús. ¿Llegaste a hablar con Jesús en alguna ocasión? Sí. Háblame de ello, como mejor lo recuerdes. Cornelio ahuecó sus grandes manos sobre ambas rodillas y sacudió la cabeza como para aclarar sus ideas, y dijo, había escuchado numerosas narraciones de las buenas obras y de los milagros realizados por ese hombre entre los pobres de la costa, y aún de sus curaciones de muchos enfermos e inválidos. Cuando Lino, mi amado sirviente, enfermó de parálisis y nadie que lo intentó pudo ayudarlo, me dirigí a la costa en busca de Jesús, suplicándole que intercediera ante su Dios en favor de mi amigo. Con gran sorpresa de mi parte, colocó su brazo alrededor de mi cuello, diciendo, iré a sanarlo. Le dije que yo no era digno de que entrara en mi morada, pero que por lo que había escuchado de sus grandes poderes, sabía que si solo decía una palabra, mi servidor quedaría sano. Le expliqué que comprendía tales cosas puesto que era un hombre que tenía autoridad y soldados bajo mi mando, y que si yo decía a un hombre, ve iba, y si le decía ven venía, y a mi servidor haz esto y lo hacía, por lo que pensaba que Jesús podría hacer lo mismo, sin verse obligado a deshonrarse, como judío, si entraba a mi casa. ¿Qué hizo Jesús? Cornelio se frotó varias veces los ojos con la mano derecha, y dijo, primero ofendió a quienes se encontraban a su lado, porque me abrazó, y no necesito decirte que la mayoría de los judíos preferiría comer la carne de un cerdo antes que abrazar a un romano. Después se volvió a los demás y dijo, en verdad os digo que no he encontrado una fe tan grande como la de él en todo Israel. Entonces, se volvió hacia mí, me tocó ligeramente la mejilla con sus dedos y dijo, sigue tu camino, y sea como tú has creído. Para el momento en que llegué a mi casa, ya se celebraba que la parálisis hubiera abandonado el cuerpo de Lino y entre mi familia reinaba gran alegría. Para mostrar mi gratitud, hice una espléndida contribución al tesoro de la aldea, a fin de que erigieran una sinagoga. Si tienes oportunidad de visitar Cafarnaum, cualquiera te enseñará el camino hasta ella y te dirá que a un centurión romano se debe su lugar de culto. El centurión inclinó la cabeza y al hacerlo vi el conocido brillo de un metal. Sin pensar en las posibles consecuencias de una reacción de parte de este rudo luchador, introduje mi mano dentro de su túnica, retirando un pesado amuleto de oro que colgaba de una tira delgada de cuero. Al volverlo hacia la ventana, pude ver que tenía los mismos signos que el que José me obsequiara hacía 4 días, incluyendo el trazo inconfundible de un pez. ¿Está enterado Pilato de esto? Le pregunté suavemente. 117 Agmandino Operación, Jesucristo. Movió la cabeza. Y por mí no se enterará, Cornelio, me escuché decir. Dime, ¿estás absolutamente convencido de que Jesús ya había muerto cuando te alejaste del Gólgota? Lo estaba, estoy seguro de ello. Durante mis años de servicio he visto a muchos hombres muertos y he tomado muchas vidas durante las batallas. Ya no quedaba ni una chispa de vida en Jesús y, en verdad, su carne estaba empezando a enfriarse y se sentía rígida al tacto. Si estaba muerto, ¿por qué atravesaste su costado con la lanza? No lo sé a ciencia cierta, dijo casi sollozando. Recuerdo que en ese momento pensé que era lo menos que podía hacer por mi Señor, ya que no podía soportar el pensamiento de que aplastaran sus huesos. De alguna manera, sabía que él comprendería que quería ahorrarle esa vergüenza, aunque tuviera que atravesarlo con mis propias manos. Me estremecí, y aparté la vista, y recordé que tanto en el Éxodo como en el libro de Números, la preparación prescrita del Cordero Pascual para la celebración de la Pascua, después de ser degollado para el sacrificio,
especifica que ninguno de sus huesos debería estar roto. Y bien, nos interrumpió la voz de Pilato, ya te las arreglaste para descubrir más verdades, historiador. El procurador se dirigió a nosotros con un vestigio de insolencia, llevando la cabeza erguida. El uniforme, aparentemente, le había hecho recobrar la confianza. Ahora estaba delante de nosotros como todo un guerrero de Roma, desde el peto pulido de su armadura hasta los arreos ceñidos alrededor de su cintura, con sus innumerables tiras de cuero tachonadas con clavos de plata. Por lo visto, después de todo, el hábito sí hace al monje. Caminó junto con nosotros hasta la puerta y después a lo largo del corredor con olor a humedad. Dime, Matías, me preguntó con ese tono de voz informal que los anfitriones asumen al despedirse de sus invitados, ¿sigue Vitelio montando sus caballos árabes todas las mañanas? Igual que siempre, le aseguré. Aunque se pueden tener peores vicios. Sí, sonrió, destilando amabilidad, como los tenemos casi todos. Pilato, todavía sostienes la declaración que me hiciste al iniciarse nuestra charla de hoy. ¿Cuál fue? Preguntó con fastidio, como si en lo que a él se refería, la entrevista ya hubiera llegado a su fin. Según recuerdo, dijiste que opinabas que cualquier mención de Jesús en mi libro, si acaso, merecería una frase o dos. Soltó mi brazo y murmuró, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que ojalá jamás hubiera escuchado ese nombre. Nos acercábamos al descanso con su hacinamiento de estatuas, me detuve y pregunté, por casualidad, ¿no hiciste que retiraran el cuerpo de Jesús de la tumba, ya fuese para incomodar a Caifás o al Sanedrín, o por cualquier otro motivo? Su risa retumbó a todo lo largo del corredor vacío. Si lo hubiera hecho, puedes estar seguro de que lo habría mostrado hace ya mucho tiempo. ¿Te das cuenta de que unos cuantos meses después de su crucifixión miles de gentes ya recorrían toda la ciudad, agitando y causando problemas, al asegurar que Jesús resucitó de entre los muertos y que pronto volverá? Desde entonces, me he visto obligado a apostar 4 centurias adicionales de hombres aquí, simplemente para mantener el orden, y podría emplear más durante las fiestas, si solo Vitelio me las asignara. No, amigo mío, no tengo idea de quién se pudo llevar el cuerpo, pero pagaría cualquier cosa por la información acerca del sitio en donde descansa. No pude resistir una última tentativa. Volviéndome para señalar hacia el corredor largo y solitario que durante más de 6 años no había escuchado la voz de su esposa, Claudia Prócula, le dije, Jesús ya te ha costado muy caro, ¿no es verdad, procurador? 118 Agmandino Operación, Jesucristo. José miraba con displicencia por la ventanilla del carruaje a su lado, mientras avanzábamos por las calles llenas de bullicio en dirección a su casa. Finalmente, y sin volver la cabeza, preguntó, ¿a quién te agradaría visitar después, Matías? Si es posible, al apóstol Juan y después a María Magdalena. Tienes suerte, respondió, pero no con su entusiasmo acostumbrado. ¿Por qué? Desde la crucifixión, Juan ha estado viviendo en la amplia casa de la viuda María, en donde Jesús celebró su última cena. Ahora están casados los dos. No, no, dijo sin sonreír y volviéndose por fin hacia mí. María es una mujer muchos años mayor que el apóstol y no goza de buena salud. Su hogar, virtualmente, se ha convertido en la sede de Pedro y Santiago y de los demás dirigentes del movimiento, aquí en la ciudad. El sitio se conserva para sus necesidades bajo la supervisión de Juan, con ayuda de Marcos, el hijo de María, y de la mujer de Magdole, que habita en las cercanías. Ella atiende a María en sus enfermedades y también prepara los alimentos para todos los que se reúnen allí a conferenciar. En una sola visita podrás hablar con Juan y con María Magdalena, y creo que deberíamos hacerlo el día de hoy, ya que tengo el temor de que se te está acabando el tiempo. Pero aún dispongo de 3 días, protesté. Quizá no, me dijo con solicitud, dándome una palmada en la rodilla. Mira por la ventanilla posterior. Hice lo que me pedía, tratando de ver, a través del polvo que levantaban las ruedas de nuestro carruaje, hacia la corriente turbulenta de humanidad que dejábamos atrás al ascender hacia la parte alta de la ciudad. Nadie nos sigue, José. No veo a ningún hombre calvo o encapuchado montando un caballo griso, para el caso, a nadie que parezca sospechoso. Exactamente. ¿Qué quieres decir?
Matías, ahora ya no es necesario que Pilato nos haga seguir. ¿Recuerdas la parte de tu conversación con él, en el corredor, justamente antes de salir, sobre todo lo referente a Vitelio y a tu confirmación de que el gobernador seguía montando sus caballos árabes todas las mañanas? Sí, ¿por qué? Pregunté, con un presentimiento enfermizo de que sabía con exactitud lo que José estaba a punto de decir. Desafortunadamente, mi intuición era absolutamente correcta. Vitelio sufrió una severa lesión hace casi 5 años. Una mañana, mientras galopaba, salió despedido de su cabalgadura favorita y cayó sobre la base de la espina encima de una gran piedra. A partir de entonces, camina cojeando pronunciadamente y con ayuda de un bastón. Desde ese accidente, jamás ha vuelto a montar. Ahora Pilato ya sabe que, cuando menos, eres un impostor. Las ráfagas de aire ardiente del desierto, que arrastraban el quemante polvo, penetraban en el interior de nuestro carruaje abierto, pero de pronto sentí mucho frío. 119.